Cae la gran cabeza de oro y ahora viene el gobierno de plata, ¿no? Y en eso quedamos, ¿no? La última vez que vimos en Daniel capítulo 5. Darío el Meda toma el reino, ¿no? Les invito, por favor, que abran conmigo Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes de estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Oremos, mis queridos hermanos. Señor y Padre bueno, te damos gracias, Señor, por traernos acá una vez más, Señor, para poderte alabar, Señor, para poder escuchar tu santa palabra, Señor. Que seas tú hablando esta mañana a nuestros corazones, Señor, según sea tu propósito, Señor, para que podamos ser edificados, Señor, para que podamos ser exhortados o tal vez confrontados con tu palabra, Señor. Que tuya sea la honra y la gloria siempre, Señor. Usa, Señor, a este predicador, Señor, en esta mañana, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. El reino de Babilonia cae, ¿verdad? Cae el reino de Babilonia. Ahora los medos y los persas, con Darío a cargo, toman a cargo Babilonia. Entonces dice que una vez Darío en el trono, le parece bien a él poner a Daniel sobre todos los sátrapas y los gobernadores, ¿no? Ahora, había 3 gobernadores que iban a estar a cargo de todo el reino, ¿no? Y Darío ve en Daniel algo que no veía en los demás. Él era diferente, ¿no? Vemos en todo el estudio de estos capítulos que Daniel siempre era diferente. Por su integridad, por muchas cosas, él era súper diferente. Entonces Darío creo que ya se informó de todo eso, ¿no? Entonces dijo, bueno, Daniel tiene un espíritu superior, como dice aquí, porque en él había un espíritu superior y quería ponerle por encima de todos. Pero, como siempre, los gobernadores y sátrapas que iban a estar bajo el mando de él tuvieron envidia de él. Me imagino porque él no era sátrapa, ¿no? Él era judío, era de otra tierra, ¿no? Tenía otra religión, adoraba otros dioses. Entonces tuvieron envidia de él, ¿no? Y dijeron, bueno, vamos a tramar algo en contra de él. Ahora, buscaron y buscaron en la vida de Daniel algo de qué acusarlo. Pero si usted nota ahí, en el versículo 4, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. ¿Qué dice? Mas no podían hallar ocasión alguna o falta. ¿Por qué? Porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Mire, ningún vicio ni falta. Buscaron algo, como quien dice, si tiene rabo de paja, pero no encontraron nada, ¿verdad? Vaya. Entonces, ¿qué dijeron aquellos hombres? No hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos en contra de él en relación con la ley de su Dios, ¿no? Entonces dijo, bueno, no encontramos nada en él, ahora vamos por su religión, al Dios al que él adora. Ahora, si ahora alguien pondría a excavar o investigar en nuestras vidas, ¿qué podría encontrar? Hay muchas cosas que no queremos que sepan de nosotros, ¿no? Hay muchas cosas ocultas que nadie quiere que sepamos, tal vez solamente nosotros lo sepamos. Pero Daniel buscaron y excavaron y no encontraron nada, ¿no? Realmente era un hombre íntegro, ¿no? Dedicado a Dios. Entonces, como no encontraron nada, dijeron, bueno, vamos a planear algo en contra de su ley, en contra de su religión, en contra de su Dios. Filipenses 2:15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Esto representa a Daniel, ¿no?
sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Porque acuérdese que él estaba en Babilonia, ¿no? La presión en Babilonia era tal que querían amoldarlos a ellos, a las costumbres, a los dioses babilónicos, pero él no. Él se mantuvo sin mancha, confiando en Dios en medio de una generación maligna y perversa. Y nosotros también estamos en medio de una generación maligna y perversa, ¿verdad? Y la Biblia nos dice que debemos guardarnos sin mancha como hijos de Dios. Dice, en medio del cual resplandecéis como luminares en el mundo. Daniel resplandecía, ¿no? Por eso es que la luz de él opacaba y dañaba a todos los sátrapas y a todos ellos y querían buscar ocasión para hablar mal de él, para que no esté puesto en el puesto donde que él quería. Ahora, nosotros estamos brillando como luminares en este mundo. Esa es la pregunta, ¿no? O nuestra fe está apagada, estamos escondidos. Sin duda, a veces nadie sabe que somos cristianos, ¿no? Después que ellos traman todo esto, viene la acusación en contra de Daniel, versículo 6. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. Que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirme el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Pero mire, estos sátrapas maquinan, ¿no? Tienen una idea y dice, ¿cómo vamos a acusar a Daniel? Entonces ellos van donde el rey y dicen, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas y príncipes. Note que dice todos, ¿no? Pero Daniel no sabía de esto. Primeramente fueron y mintieron, ¿verdad? Mintieron en contra de Daniel. Entonces se convencieron al rey de algo que no era cierto, porque dice, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas y príncipes han acordado que promulgue el edicto. ¿Y cuál era el edicto? No, que él sea Dios por un mes. Dijo, nadie va a poder adorar a otro Dios que no seas tú. Entonces, ellos fueron a la vanidad del rey, ¿verdad? Pegaron al ego del rey. Y el rey dijo, bueno, durante un mes yo voy a ser como Dios. Y si todos están de acuerdo, ok, ¿dónde firmo? Y dice, firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Versículo 10. La reacción de Daniel. Veamos cómo reacciona Daniel al edicto después de esto. Versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo hacía hacer antes. Ahora, Daniel se entera de este edicto, ¿no? Y él sabe de que si ora a Dios, él puede ser echado al foso de los leones. Su vida está en juego. Pero él, ¿qué hace? Mire lo que hace él. Cuando supo él que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba. Y mire lo que dice aquí. Y daba gracias delante de su Dios. Ahora, ¿quién de aquí cuando esté en algún problema grave, cuando va a ser echado al foso de los leones, da gracias a Dios? Difícil, ¿no? Difícil, si usted tiene una enfermedad grave, si usted está pasando por una situación realmente compleja, usted da gracias a Dios. Daniel iba a ser echado al foso de los leones, pero él estaba orando y estaba dando gracias a Dios. Y no es eso lo que dice Santiago 1. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Dice que cuando estemos en pruebas debemos estar gozosos, debemos dar gracias a Dios, porque debemos entender que Dios incluso en las pruebas está trabajando en nosotros, ¿verdad? Después de la prueba, aquí en Santiago 1 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba siempre produce algo, ¿no? Dios siempre está haciendo algo en las pruebas, ¿no? En otro sermón dije que Dios en medio de las pruebas está probando nuestro carácter, nuestra integridad, está probando nuestra humildad, nuestra generosidad, para después bendecirnos. Porque Él no va a desaprovechar sus bendiciones en personas que no sepan aprovechar la bendición que Él va a dar. Entonces, Él no solamente daba gracias, ¿no?
Dice, daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Dice que él oraba 3 veces al día, ¿no? Él abría sus ventanas, sus cortinas, se arrodillaba y oraba 3 veces al día viendo a Jerusalén. Oraba 3 veces al día. Recuerde que ya han pasado como 70 años hasta aquí. Daniel fue cautivo aproximadamente a los 15 años. Ahora Daniel tiene 85 años. Mire, y los 85 años, él pasó orando 3 veces al día mirando a Jerusalén. Y ahora, claro que tiene que orar, ¿no? Porque las pruebas nos llevan a eso, a orar. Realmente algunos oramos solamente cuando estamos en pruebas, ¿no? Cuando estamos en pruebas, ahí sí nos arrodillamos y le pedimos y buscamos al Señor. Pero cuando todo está bien, no. Lo sorprendente de Daniel es que él estaba en pruebas y cuando no estaba en pruebas, oraba de la misma manera. Dice que él solía hacerlo como antes. Nunca dejó de hacerlo. Ahora su vida estaba en juego, ¿no? Y tampoco iba a dejar de hacerlo. Su confianza en Dios, depender de Dios, estaba por encima del edicto del rey. Y él sabía que el rey dio un edicto, ¿no? Pero la vida de él estaba en las manos de Dios, porque él confiaba en Dios. Versículo 11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. El plan que idearon ellos resultó, ¿no? Daniel, a pesar de que esté en juego su vida, seguía orando a Dios. Mire, ¿qué hubiera hecho usted en esa situación, no? Tal vez nosotros íbamos a nuestro cuarto, cerrábamos la ventana y cerrábamos las cortinas. Y ahí nos poníamos a orar. Total, era solamente un mes, ¿no? Y dijimos, Dios, tú conoces mi corazón. Solamente un mes yo salvo mi vida y sigo haciendo lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Pero él no hizo eso. Entonces ellos traman, su trama sale, engañan al rey y ahora ven que Daniel está orando. Van a acusar al rey. Entonces le dice, rey, tú diste este edicto, ¿verdad? Daniel, y mire lo que dice, Daniel, el que es traído de los cautivos de Judá. No le dice Daniel el gobernador, uno de los gobernadores, sino dice que es de los hijos de los cautivos de Judá, como con un poco de desprecio, ¿no? Dice esto, de los que vinieron cautivos, ese no te respeta, dice, ni acata el edicto que confirmaste. Entonces, ¿cuál es la reacción del rey? Versículo 14. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Cuando el rey escuchó que Daniel estaba siendo acusado, él se dio cuenta de que fue engañado, ¿no? Él se dio cuenta de que Daniel no estaba de acuerdo con eso. Y entonces él dice que le pesó de gran manera porque tenía mucha estima a Daniel, ¿no? Yo creo que él se informó mucho acerca de Daniel, todo lo que Daniel hacía, que Daniel siempre estuvo arriba. Entonces él le llegó a tener gran aprecio a Daniel. Entonces le pesó, dice, de gran manera, se preocupó porque Daniel iba a ser acusado injustamente. Y dice que todo el día él quiso librar a Daniel, ¿no? Hasta la puesta del sol trabajó para librarle, dice. Pero esos hombres presionaron al rey para decir, tú firmaste un edicto y ese edicto no puede ser derogado. Porque según la ley de Media y de Persia, un edicto firmado por el rey era como que el mismo Dios estaba dando ese edicto y no podría ser abolido y no podría ser abrogado. Entonces al rey no le quedó otra cosa que cumplir el edicto, ¿no? Versículo 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Daniel no fue librado del foso, ¿no? Sino que fue echado en el foso. Imagínese un ancianito de casi 90 años echado en un foso. Ahora, solamente echando en el foso, yo creo que ya debió haberse roto unos huesos, porque imagínense, a nosotros nos botan en un foso tan profundo donde están leones y todo eso,
por lo menos nos sucede algo, ¿no? Él fue echado en el foso, ¿no? Y el rey dijo a Daniel, mire lo que dijo el rey, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Ahora, Daniel sabía del Dios al quien adoraba Daniel, ¿no? Ese Dios a cual revelaba sueños, ese Dios a quien que libró a Sadrach, Mesach y Abednego del horno de fuego. Él sabía de eso, ¿no? Y podemos ver aquí hasta un poco de fe de este rey pagano, ¿no? Dice, confía en tu Dios para que Él te libre. ¿A quién continuamente sirves? Dice, y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes para que el acuerdo acerca de Daniel no se altere. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó. Ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Estaba preocupado el rey, ¿no? Porque estimaba bastante a Daniel y él sabía que Daniel era inocente. Entonces se le fue el hambre, no trajo música como habitualmente hacía para dormir y le dio insomnio, ¿no? Se le fue el sueño, dice. Se le fue el sueño de tanto estar pensando de qué iba a pasar con Daniel porque le acababa de echar en el foso de los leones. Y creo que el rey se imaginaba, ¿no? A los leones devorando a Daniel y todo eso, pero dentro de él confiaba de que el Dios de Daniel salve a Daniel. Versículo 19. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? ¿Y qué pasa después? El milagro, ¿no? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mire, yo no veo aquí queja de parte de Daniel o amargura o tal vez venganza, ¿no? Él dice, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Mire, Dios mandó a un ángel, ¿no? Para que tapara la boca de los leones. Al rey le dio insomnio, ¿no? Y creo que Daniel durmió mucho mejor que lo que durmió el rey. Porque Daniel durmió acompañado del ángel del Señor. Esos feroces tigres se convirtieron en unos mansos gatitos. Y tal vez él durmió, utilizó un león como almohada y con el calor de los leones durmió tan plácidamente, mientras que el rey no podía dormir. Se le fue el sueño. Salmos 37:4 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defiende. Mire, no tenemos ni idea de cuántas cosas Dios nos ha librado, ¿no? Tal vez enviando unos ángeles. Cuando éramos pequeños todos, antes de dormir, orábamos el ángel de la guarda, ¿no? ¿Quién no vio eso? Ángel de la guarda, todos, ¿no? Y yo creo que Dios tiene más trabajo con los niños, ¿no? Porque tiene que cuidarlos de muchas cosas, pero de nosotros también. Como digo, no tenemos idea de cuántas cosas Dios nos ha librado, ¿no? Daniel fue librado del foso de los leones, ¿no? Porque él era inocente. Aquí dice, era inocente y ante los ojos del rey también él era inocente. Ahora, él fue librado del foso de los leones. Pero no siempre pasó así. No siempre pasó así. Ahora, Dios puede librarnos de cualquier situación por la que nosotros estamos atravesando, ¿no? Él puede librarnos, claro que sí, Él tiene el poder para hacerlo. Él puede sacarnos de la enfermedad, puede sacarnos de ese problema, de la tribulación, de lo que sea, pero a veces no lo va a hacer. Y mire lo que dice Hebreos 11:33 del 37. Busque Hebreos 11 de 33 al 37. Mire, versículo 23. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él. Y note lo que dice ahí, que ahí está la respuesta. Porque había confiado en su Dios. La fe de Daniel lo había librado del foso, ¿verdad? Y dice que lo sacaron, ninguna lesión hallaron en él. Ni la caída al foso, ni los leones, nada. Dios lo libró completamente de todo.
porque había confiado en su Dios. Mira, usted confía en Dios, tiene fe en Dios. Hebreos 11:33 dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, hablando de Daniel, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Pero ¿qué dice después? Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de tener una mejor resurrección. Dice, otros experimentaron vituperios y azotes, a más de esto, prisiones y cárceles. Note lo que dice aquí. Fueron apedreados, fueron aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron por aquí, por allá, cubiertos de pieles y de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Daniel confió en Dios, ¿no? Tuvo fe en Dios y fue librado de los leones. Pero no siempre pasa así. Podemos ver aquí, algunos fueron aserrados, ¿no? Esteban confió en Dios, pero fue apedreado y fue muerto. Pero mire, Dios puede librarnos de cualquier situación que estamos pasando, ¿no? Si confiamos realmente en Él. Pero y si no, sepa usted que de una u otra manera siempre vamos a salir ganando. Los cristianos siempre vamos a salir ganando. ¿Por qué? Mire, busque Filipenses 1 del 20 al 23. Filipenses 1 del 20 al 23. Aquí está Pablo hablando, ¿no? Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora, si Dios nos libra de la prueba, gloria a Dios, ¿no? Hemos ganado. Y si no, igual es ganancia. Si es que Daniel hubiera muerto ahí, devorado por los leones, ciertamente iba al cielo, ¿no? Iba a estar muchísimo mejor que lo que estaba en Babilonia, ¿no? Mas el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. No sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Mire, Pablo había visto el cielo, ¿no? Y él sabía lo que había ahí. Y para él era mejor estar en el cielo que estar aquí. Mire, Moisés quería entrar a la tierra prometida, ¿no? Y le decía, Señor, quiero entrar a la tierra prometida. Y el Señor le decía, no vas a entrar a la tierra prometida. No vas a entrar a la tierra prometida. A lo mucho vas a ver la tierra, ¿no? Sube al monte, mira la tierra y Moisés murió. Él tenía deseos de entrar a la tierra prometida. Pero yo creo que cuando estuvo en el cielo, no le dijo, Dios, devuélveme que quiero entrar a la tierra prometida. Yo creo que no, porque ya estaba en el cielo y no quería salir de ahí. Ahora, mire, tal vez nosotros estamos orando por personas que están bastante enfermas, ¿no? Entonces decimos, por favor, Señor, líbralos de esta enfermedad. Por favor, que todavía estén con nosotros. Pero a veces Dios dice, yo quiero que ya estés conmigo, porque aquí vas a estar mejor que lo que estás sufriendo aquí. Y a veces es una contradicción, ¿no? Nosotros queremos aferrarnos a nuestros seres queridos que estén todavía aquí, pero el Señor dice, no, estás sufriendo mucho, quiero que estés mejor conmigo acá. Porque estar con Cristo es muchísimo mejor. Versículo 24. Y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Mire, alguien por ahí escuché decir que los leones eran viejitos, por eso no atacaron a Daniel, ¿no? O no tenían dientes, o no eran feroces. Pero los que acusaron a Daniel fueron echados y ni llegaban al fondo del foso, los leones ya quebraron todos sus huesos. Mire, Daniel fue librado, ¿no? Y Dios ahora puede librar también a todos aquellos que aún no han confiado en el Señor Jesucristo. Es el único que puede salvar y el único que puede librar. Lo que pasó con los que acusaron a Daniel, va a pasar también lo mismo con aquellos que no han confiado en el Señor Jesucristo.
no van a ser echados en el foso de los leones, sino que van a ser echados en el lago de fuego. Ahora, si usted esta mañana todavía no ha confiado en Jesucristo, le invito a que lo haga y que no sea echado en el lago de fuego, sino que confíe en Dios porque Él es el único que puede salvar. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Capítulo 25, versículo 25. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Mire, cuando pasamos por ciertas pruebas, por ciertas tribulaciones, y somos librados, el que recibe la honra y la gloria es el Señor, ¿no? Podemos ver aquí que todo por lo que pasó Daniel fue siempre para dar la honra y la gloria a Él. Fue para que reyes paganos conozcan el poder de Dios. Lo hizo con Nabucodonosor, ahora lo está haciendo con el rey Darío, y el rey Darío no sé si se convirtió, pero hizo un edicto en donde que todos tenían que alabar al Dios verdadero, por cómo había librado a Daniel del poder de los leones. Y me llamó mucho la atención este Salmo 115 del 1 al 8, porque leemos la historia de Daniel, ¿no? Y vemos que Daniel era un personaje bastante peculiar, ¿no? Su fe, su carácter, nunca se dejó doblegar por la cultura, por los reyes, por reyes impíos a los cuales servía. Pero no estamos hablando aquí acerca de Daniel, sino acerca del Dios de Daniel. Salmos 115:1 dice: no a nosotros, Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Versículo 28. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Es curioso, ¿no? Daniel era aprobado, aprobaba y Dios lo magnificaba, ¿no? Siempre pasa esto. Nosotros somos probados, después de ser probados, Dios siempre nos va a bendecir. La prueba no es sino una bendición oculta detrás de una prueba. Daniel siempre fue prosperado, ¿no? Por su fe, por confiar en Dios, porque propuso en su corazón serle fiel a Dios cuando tenía apenas 15 años. Y ha pasado 80 años y él sigue siendo fiel a Dios. Mire, Daniel pasó solo una noche en el foso de los leones, pero pasó toda su vida orando, dando las gracias, alabando al Dios verdadero. Mire, espero, no sé cuántos años usted tenga de cristiano, ¿no? Pero espero que esos años hayan servido para dar la honra, la gloria al Señor, sin importar las condiciones, sin importar por lo que estemos pasando, que siempre sea eso, ¿no? El motivo de nuestras pruebas es dar la honra y la gloria. Aquí Daniel siempre testificó de Dios acerca de reyes paganos. Nabucodonosor se convirtió. No sé si Darío después se va a convertir, pero este testimonio es poderoso para este rey, el cual dijo: yo di este edicto y por un mes yo quise ser Dios. Y cuando tenía que librar a Daniel, no pudo. Por más que él quería ser un mes Dios, entonces tuvo que ir a Dios porque él sí podía hacer lo que los hombres no pueden hacer, ¿no? Y mire, quiero que busque Habacuc 3 del 17 al 19 y con esto terminamos. Y me llamó mucho la atención este versículo. Quiero que vaya meditando en este versículo esta mañana, porque ciertamente todos estamos pasando por situaciones a veces difíciles, ¿no? El trabajo, hay falta de trabajo, ahora después del paro la situación se ha puesto un poco complicada, estamos pasando muchos por enfermedades, a veces enfermedades que duran años, no encontramos solución, no encontramos camino, parece que Dios no nos escucha, pero a pesar de todo eso sigamos confiando en Dios. Habacuc 3 del 17 del 17 al 19 dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento,
y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Y yo agregaría, aunque la situación por la que estemos pasando no la entendamos, aunque estemos en el foso de la desesperación, en el foso de la angustia, mire lo que dice el versículo 18, con todo, a pesar de todo eso, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, porque Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Oremos, mis queridos hermanos. Señor y Padre, te damos gracias, Señor, porque esta mañana tú has hablado a nuestras vidas, Señor. El ejemplo de Daniel nos motiva, Señor, y nos confronta, Señor, a vivir vidas santas, Señor. A vivir vidas dedicadas a ti, Señor, con una fe, Señor, confiando en ti, Señor, a pesar de nuestras circunstancias, Señor, a pesar que a veces estamos desesperados, Señor, angustiados, Señor. Sabemos que tú puedes librarnos de todo eso, Señor, pero y si no, Señor, sabemos que igual vamos a confiar en ti, Señor. Damos las gracias, Señor, y que la honra y la gloria sean siempre para ti, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos, amén y amén.